El Señor les bendiga, qué bueno poder estar por aquí con ustedes para compartir una corta reflexión de la palabra del Señor que está allí en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice en el nombre de Jesús: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es muy importante que nosotros podamos ver cómo el líder tiene que presentarse a Dios cuando este es un predicador de la palabra del Señor. Estamos frente a la última carta escrita por el apóstol, aquel que más cartas escribió en el Nuevo Testamento, y él no piensa en escribir a Timoteo un tratado doctrinal parecido como al de los romanos, pero sí le escribe una epístola pastoral muy profunda, y entre ellas le escribe varias cosas importantes. Una que encontramos allí es precisamente esta. Pablo le está dando un consejo muy importante a Timoteo, y más que un consejo es un mandamiento. Él está diciendo: procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero que es aprobado y no tiene que avergonzarse, porque él usa correctamente, traza correctamente la palabra de verdad. Un pastor llamado Miguel Núñez, de aquí de República Dominicana, dice en un libro que leía días atrás, titulado Una iglesia conforme al corazón de Dios, y él habla acerca de que un líder de Dios para un tiempo como este tiene que tener estas 7 características que Pablo le da a Timoteo. Debe ser un maestro, un soldado, un atleta, un labrador, un obrero, un vaso, un siervo. Entonces, son características diferentes que nos hablan de la misma persona. En este caso, estaremos hablando acerca de este que es un obrero. La función de obrero en el liderazgo está íntimamente ligada a la séptima, que es a la de siervo, dice el mismo pastor. Creo que eso es algo muy importante, nosotros poder entender que el obrero en este caso es un siervo también de Dios. Pablo escribió a Timoteo para que éste entendiera lo importante que era ser aprobado por Dios para el trabajo como obrero, que usa correctamente la palabra de verdad. Nosotros como líderes en este tiempo no debemos hacer menos que esto. Debemos ser obreros diligentes y usar correctamente la palabra de Dios. Cuando yo voy a enseñar la palabra de Dios, tengo que tener mucho cuidado de cómo voy a trazar el tema, la enseñanza de lo que Dios tiene para nosotros en la palabra. El obrero de Dios primero debe ser diligente, y segundo, el obrero de Dios debe usar correctamente la palabra de verdad. No sé si usted ha podido ver o ha podido observar en algún momento a un obrero después de que ha terminado su trabajo. Si ha observado cómo él termina después de un día duro del sol, con su ropa sudada, cómo huele su ropa, cómo está cansado, o si han visto sus manos llenas de callo por el arduo trabajo, o sus pies hinchados, o lo han visto cuando se acuesta a dormir que parece como si estuviera muerto del cansancio. Eso es un obrero. Y si lo llevamos al campo de la escritura, ser un obrero de Dios que traza bien la palabra de verdad es alguien que se esfuerza en gran manera por enseñar la escritura tal cual como Dios desea que la enseñemos. Una escritura que está bien trazada, un mensaje de la palabra de Dios que no se desvía de la verdad que Dios quiere que nosotros prediquemos. Para eso necesitamos diligencia. Proverbios 22-29 dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Las cosas que son importantes para nosotros requieren diligencia. Las cosas que son importantes para nosotros requiere que nosotros nos esforcemos, que nosotros le prestemos atención a ellas. Cuando estamos hablando de un obrero, no es lo mismo alguien que trabaja sin ser visto que alguien que es supervisado. Y aquí hay uno que supervisa lo que nosotros enseñamos y predicamos, que es el dueño de la mies. El Señor dijo en una ocasión:
rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él es el que llama obreros y Él nos ha llamado para que seamos predicadores de su palabra y debemos esforzarnos en trazar correctamente lo que su palabra dice y enseña. Pablo también le dice a Timoteo: te encarezco delante del Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es lo que Timoteo debe hacer. Él tiene que trabajar sabiendo que él está haciendo su trabajo delante de Dios y que es a Él a quien tenemos que rendir cuenta cuando hacemos nuestro trabajo. Entonces debemos ser diligentes en el trabajo que hacemos. Segundo, el obrero de Dios debe usar correctamente la palabra de verdad. El trabajo del obrero, dice Paul Benwer en Panorama del Nuevo Testamento, él dice: el trabajo del obrero es enseñar la verdad. El obrero aprobado usa de manera precisa y clara la palabra de verdad, y esto lleva a la piedad. El mal obrero falsea la palabra, confunde a la gente, y esto a su vez aparta a la gente de Dios. Entonces tenemos que hacer la diferencia de lo que es un buen obrero y lo que es un mal obrero. Si nosotros somos buenos obreros, trazaremos bien la palabra de verdad. Pablo también dice a Timoteo: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Entonces, a diferencia de estos, Pablo le dice: no seas como estos, no seas como Himeneo y Fileto, sino que tú sé diferente, traza tú la palabra de verdad, esfuérzate, sé un obrero, trabajador, que enseña correctamente, debidamente la palabra de verdad. Esto requiere diligencia, porque las cosas que son importantes requieren para nosotros diligencia. Nosotros tenemos que ser como aquellos que reciben el pago y están pendientes a su cuenta a ver si ya el pago llegó, y todo el día están ahí pendientes de ello. Son personas que están diligentemente esperando el fruto de su trabajo. Entonces el obrero, para poder participar de los frutos, primero debe trabajar, y nosotros debemos tener diligencia en eso, trabajar. Cuando nosotros usamos la palabra de Dios, debemos saber que el estándar para medir que también está trazada la palabra de Dios será la palabra de Dios misma, y que quien está pendiente de nuestra labor es Dios mismo. Ahora, termino diciendo lo siguiente: no hay verdad más grande que pueda ser predicada y trazada a través de las Escrituras que cuando predicamos a Cristo Jesús. Él dijo en una ocasión: yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay verdad más grande que esta, que predicar a través de nuestro mensaje a Jesucristo. Él es la verdad, y cuando yo predico la verdad y me esfuerzo para que mi mensaje tenga el contenido, el cual Cristo Jesús es el centro de ese contenido, entonces estoy trazando un mensaje que está lleno de la verdad, que es Cristo Jesús de Nazaret. Qué bueno que nosotros entonces no nos olvidemos que debemos ser obreros aprobados por Dios, que hacemos buen uso de su palabra de verdad, y que la verdad más grande que podemos nosotros compartir y enseñar se llama Cristo Jesús de Nazaret. Que Dios te bendiga, y qué bueno que tú puedas esforzarte cada vez que tengas que enseñar la palabra, procurar con diligencia, trazarla y enseñarla de manera que no se altere en ella la verdad de Dios. Dios les bendiga.